Hola amigos de SportStream, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Y lo que se veía venir, al final se habría terminado por dar. Y es que, tal como se los informamos hace un par de videos atrás, el atacante nacional, Alexi Gómez, habría llegado a un acuerdo para ser nuevo jugador del Orense de Ecuador. Así lo informó el periodista deportivo ecuatoriano Ariel Suárez. Alexi Gómez, extremo peruano de 29 años, es el nuevo refuerzo del Orense para la segunda fase de la Liga Pro de Ecuador. El futbolista firmó hasta diciembre de este año. Como se recuerda, la popular Hiena le pertenece aún al Melgar de Arequipa desde el 2019, pero fue prestado a Alianza Lima en el año del descenso del 2020 y luego, en el 2021, en el UTC de Cajamarca, anotó 2 goles y dio una asistencia en solo 22 partidos jugados por el tema de lesiones y decisiones técnicas que no lo dejaron asentarse en el equipo El Gavilán. Es por esto que hasta este mes de junio estuvo sin equipo, pero ahora querrá levantar su carrera en el fútbol del país norteño. Y siguiendo con los traspasos, luego de la apertura del mercado de fichajes en la Liga Argentina, el interés de varios clubes de este país por futbolistas peruanos se hacen escuchar. En esa línea, el futuro de Christopher González en el Sporting Cristal podría estar en peligro, ya que desde hace semanas se vocea el interés de varios equipos como el Vélez Sarsfield o el Rosario Central, aunque el día de hoy se habrían confirmado. Así lo informaron los periodistas deportivos Franz Tamayo y Gustavo Peralta. El acercamiento de Rosario Central por Christopher González se ha dado con el representante del jugador de Sporting Cristal. Desde Argentina me informan que Rosario Central enviará su propuesta por Canchita González directamente a Pepe Chacón, su representante de la agencia Pentafoot. De esta manera, se abre una nueva oportunidad para que Canchita González salga al extranjero en el mejor momento de su carrera, aunque el futbolista de 29 años aún mantiene contrato vigente con el equipo rimense hasta fines de este año. Por lo pronto, se supo que no habría habido acercamiento de la dirigencia rimense con su jugador y esperarían a que regrese el repechaje para sentarse a negociar una extensión de contrato, aunque con esta nueva información todo podría cambiar. Para tranquilidad del hincha celeste, los dirigentes no regalarán a su mejor actual jugador. Si la oferta del equipo canalla no convence a los bajopontinos, no lo dejarán ir. No por nada, no aceptaron la propuesta del Pumas del UNAM para quedarse con Washington Corozo y tendrá que volver al Perú si no consigue club en el extranjero que ponga el dinero que pide Cristal. Sin mencionar que a Rosario ya se le han escapado otros peruanos por temas económicos. Todos recordamos el caldo que se mandaron con Wilder Cartagena o Raziel García. Así que aún habrá que esperar cómo acaban estas negociaciones. El volante de la selección peruana de fútbol, Sergio Peña, habló en conferencia de prensa de sus sensaciones en la previa del partido amistoso frente a Nueva Zelanda y el encuentro clave por el repechaje intercontinental, y no podían faltar las ya clásicas preguntas de la prensa peruana acerca de Paolo Guerrero. No digamos en un buen momento, nosotros siempre hemos sido un grupo alegre, un grupo unido, y la alegría que ven cada día en los entrenamientos es la alegría que tenemos hace mucho tiempo y es algo que se va a mantener así porque es una de las características del grupo. Hay que jugar el partido, se puede hablar mucho, se puede decir mucho, pero el partido se juega, son 90 minutos que tenemos que jugarlos al máximo. En mi caso prefiero hablar menos y demostrar en el campo lo que somos capaces, lo que hemos venido demostrando y soy consciente y tengo claro de que si el grupo viene trabajando como lo viene haciendo y disputando los partidos como lo hemos hecho en las últimas fechas y bueno, durante todas las eliminatorias, creo que no sé si favoritos, pero somos conscientes de que podemos clasificar al Mundial. Bueno, con respecto a Paolo, sabemos que está pasando por una situación difícil, se está recuperando. No he tenido la oportunidad de conversar mucho con él, pero sé que está en el final de su recuperación o prácticamente ya recuperado, pero claro, tiene que por lo que he podido hablar con él antes, tiene que agarrar ritmo futbolístico,
Bueno, nosotros consideramos de que él, Jefferson, siguen siendo líderes de la selección, siguen siendo parte de, y siempre que estamos convocados, siempre que hay convocatorias y lamentablemente por las lesiones que han tenido ellos no están, siempre están con nosotros, ¿no? Y la verdad que nosotros consideramos de que ellos siguen siendo nuestros capitanes y que el día que estén al 100% en todo aspecto van a estar con nosotros de nuevo. Por lo pronto, el reelecto presidente de la Federación Peruana de Fútbol habló en una entrevista en Barcelona luego de regresar de su viaje de business en Inglaterra, donde dejó entrever que le lanzaría una oferta que sería imposible rechazar por Ricardo Gareca para que renueve con la selección peruana, y de paso confirmó lo que les anticipamos hace semanas atrás del amistoso en la fecha FIFA de septiembre frente a México, donde también se vocea que nos enfrentaríamos a Estados Unidos en Gringolandia y en caso de clasificar a Qatar podríamos tener una gira en Europa. No solo estamos trabajando en el nuevo comando técnico. Nos gustaría enormemente que así fuese, pero siempre soy respetuoso de las posturas, de las decisiones del profesor Ricardo. Y hoy día no hemos conversado de eso, solamente hemos conversado en distintas oportunidades y las tantas veces enfocándonos en el trabajo de la selección. Cada vez que nos hemos sentado con el profesor Ricardo es para ver qué nos hace falta, en qué debemos mejorar, qué necesita la selección, qué necesita la Federación Infraestructura. Hemos conversado muchísimo de eso y hay un gran proyecto que él tiene que conocerlo en pocos días. Pero como te reitero, en este momento no es oportuno hablar de ello, pero él siempre ha estado en primer lugar, siempre. No tendría por qué dejar de serlo ahora. Sí, después del repechaje hay muchas cosas de las cuales nos van a tomar largas horas que conversar para hacerle una propuesta responsable al país, para hacerle una propuesta responsable al fútbol peruano. Como se recuerda, el contrato de Ricardo Gareca con la Federación Peruana de Fútbol acaba este 13 de junio, pero se renueva automáticamente hasta fines de año si es que la selección peruana clasifica al Mundial. Así que, si Dios quiere, ya clasificados, el team le ofrecerá el oro de Atahualpa al entrenador argentino para que siga dirigiendo a la bicolor. Recordemos que prácticamente los éxitos del Tigre con la blanquirroja sostienen a todo el fútbol peruano. Así que el team no puede recibir un no como respuesta, sino se le viene la noche. Y luego de tantas novelas donde se voceaba a Ricardo Gareca o Marcelo Bielsa como técnico de la selección colombiana de fútbol, al final oficializaron al entrenador argentino Néstor Lorenzo como nuevo director técnico de la selección cafetera. Tras su gran temporada con el conjunto arequipeño, tanto en la Liga 1 Betson 2022, donde son punteros, y en la Copa Sudamericana, donde clasificaron casi milagrosamente a los octavos de final del torneo, el entrenador gaucho asumirá el mando del combinado cafetero. Como se recuerda, Lorenzo estuvo como asistente técnico de la selección colombiana durante los mundiales del 2014 y el 2018, liderados por José Peckerman. Ahora, el estratega de 56 años tendrá la misión de volver a clasificar a la Copa del Mundo a Colombia. En su primera temporada como entrenador, en el 2021, Néstor Lorenzo clasificó a la Copa Sudamericana al Melgar y realizó una buena campaña en el torneo internacional, pero este año estaba siendo de las mejores en la carrera del DT argentino. Lastimosamente, tendrá que cortar este proceso. La Federación Colombiana ya desde hace algunos meses se había mostrado interesado en tener al entrenador argentino como estratega principal de su selección, y el día de hoy se hizo realidad. Ahora, desde el país norteño, no es que esta noticia les caiga muy en gracia a los fanáticos de este país, ya que esperaban a un técnico de mayor peso y trascendencia mundial. Ya saben que los colombianos creen ser el Brasil del Pacífico, por lo que hay cierta suspicacia acerca de su posible rendimiento de una selección que es de las más valoradas en América, dentro del top 20 del ranking mundial. O sea, no va a dirigir un equipo con pocas expectativas, sino que estará bajo la lupa de más de 50 millones de personas, donde aspiran a ganarlo todo, con jugadores de jerarquía y como mínimo querrán que se gane la siguiente Copa América y o clasificar al Mundial del 2026. Así que tendrá mucha presión desde el día 1. Ahora, ¿cómo que el Melgar con esta baja? Empecemos diciendo que aún nos irá de Arequipa, ya que se pudo conocer
que el trato con el equipo rojinegro es que seguirá trabajando en Melgar hasta fines de junio, por lo que podrá seguir peleando con Lorenzo al mando el torneo Apertura y probablemente siga en el partido de ida de la Copa Sudamericana contra el Deportivo Cali, aunque cabe la posibilidad de que puedan haber negociado que se quede hasta la vuelta en julio. Veremos qué pasa con las horas. Ahora, lo que sí es casi un hecho es que su sucesor no será Juan Reynoso, que ya estuvo con los Mistianos cuando fue campeón con ellos en el 2015. Pero ni sueñen que regresará al Perú, por ningún equipo. El ajedrecista peruano ya dijo que no planea retornar y su aspiración es ir a Europa. Así que la dirigencia del señor Betocchi tendrá que buscar a otro técnico que lo supla para el torneo Clausura. Veremos entonces cómo acaba este Yarabí con aroma a campiña y sabor a adobo. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas noticias nacionales, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!